Buenos días, vamos a empezar, aunque somos poquitos, pero van a ver que en unos momentos van a llegar hordas aquí con nosotros. Pues nada, ayer tuvimos dos mesas bastante interesantes, sobre todo porque pudimos ver una cantidad bastante amplia de casos nacionales en los cuales la herramienta federal se utiliza y vimos desde los casos conocidos para el público mexicano de los países federales, pero también estas tendencias que tienen por lo menos unos 30 o 40 años en toda Europa, de países unitarios que, utilizando estas herramientas federales, descentralizaron buena parte de sus competencias y bueno, pues desde el caso de la Unión Europea, que también se trató, y vimos un caso bastante particular que la verdad creo que a todos sorprendió, porque es un caso poco conocido, que es el de Puerto Rico, este estado libre asociado de los norteamericanos, y vimos también cómo la herramienta federal, bueno, pues tiene una utilidad incluso en esos sistemas que podríamos llamar postcoloniales. Llamamos la atención que en este Congreso, por lo menos en la mesa de federalismo y municipalismo, no se presentó nada sobre municipios, que también llama la atención, ¿no? Que es uno de estos temas que es bastante olvidado, ya de por sí el federalismo lo es. Así que, bueno, pues vamos a proponer un cambio de orden en el programa, de suerte que Giorgia Pavani, que nos visita de Bolonia, va a hacer una exposición sobre cuestiones metodológicas teóricas de la herramienta federal de distribución de competencias, quiero entender, sobre el Estado regional, y después pasamos al análisis de las problemáticas mexicanas, que bueno, pues tienen que ver con la secuencia de participantes que están o que estamos en el programa. Así que voy a ir presentando sin mayor ceremonia a los que participan, así que por favor, Giorgia, si nos puedes presentar tus resultados de la investigación que nos contabas, por favor. Gracias, buenos días a todos. En principio, tuve algunas dudas sobre la ubicación de mi ponencia y mi participación en esta mesa, porque, como se puede ver, el proyecto de investigación que acabo de coordinar con una colega colombiana, Liliana Estupiñán Achurri, de la Universidad Libre, efectivamente se llama, el título es Mutaciones del Estado Unitario en América Latina, nuevos rasgos metodológicos para el estudio del proceso de descentralización. Yo soy comparatista, yo no les voy a hablar de un estado en particular. Yo, como comparatista, cumplo con mi tarea, es decir, analizar las tendencias y ver cómo efectivamente el derecho se desarrolla en el sentido del modelo de Estado. Pues, claro que en pocos minutos presentar los resultados de una investigación que empezó, como se puede ver, en el 2015, exactamente en el precedente Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Comparado que tuvo lugar en Bogotá. Lanzamos el proyecto y me alegra mucho, después de un año y medio, en ese Congreso Iberoamericano presentar los resultados, pasando por, como se puede ver, Argentina, Italia, Siena. Sí, utilizaré las diapositivas presentando avances del proyecto. Los resultados finales ya se publicaron en la Revista General de Derecho Público Comparado, editada por Justel, creo que está bien conocida, es la línea de Justel, en el número de julio 19 de 2016, aquí, así que estoy tranquila que si no alcanzo comunicar varias informaciones, todas las informaciones están ahí. Resultados finales, no tanto, porque yo creo que las investigaciones nunca acaban realmente, así que exactamente de esos resultados yo en este mes estoy estudiando lo que
no puedo compartir en este momento con vosotros porque por razón de tiempo y no solo, es lo que los comparatistas llamamos el criptotipo centralista, un carácter centralista que permanece en algunos estados unitarios que se están desarrollando y también se encuentra en los estados federales. Y América Latina en ese sentido representa un laboratorio experimental muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque los estados analizados en este proyecto son los estados que nacieron bajo el paradigma del Estado unitario y en este momento están viviendo algunos algunos procesos de cambio. ¿Qué investigación fue? Fue una investigación en el sentido, repito, de la metodología jurídica comparatista que aprendimos desde el primer momento que decidimos ser comparatistas, es decir, una fase de conocimiento dedicada al estudio de los derechos extranjeros, que no es comparación, es la primera fase de la comparación, una fase de comprensión de las tendencias y por fin una fase final de comparación. Así que esta investigación es una investigación mixta. Encontrarán artículos dedicados a cada país porque uno de los objetivos específicos era efectivamente analizar cada uno de esos países y les diré cuál enseguida, cuáles son, y como objetivo general, la tercera fase de la investigación, que es la comparación. Y ese fue, repito, mi asunto. Objetivo principal, claro, desarrollar un análisis sobre la circulación, el proceso de circulación, recepción, evolución, permanencia y o transformación del Estado unitario. Y estudiando ese proceso se estudia también la descentralización, es decir, que vamos a analizar los estados unitarios que nacieron bajo el paradigma francés, pero no solo francés, para aprender algo sobre las tendencias mundiales hacia la descentralización. Los países seleccionados, ¿cuál fueron y cuáles son? Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Echamos una mirada también a Chile y Uruguay, pero no se encuentran capítulos o artículos dedicados a Chile y Uruguay. Países que si bien reiteran en sus textos constitucionales el modelo unitario, están efectivamente viviendo tentativas de descentralización. La investigación procede de un contexto inicial homogéneo, es decir, que frente al panorama latinoamericano hubiéramos podido elegir otros países también, porque depende de lo que se va buscando. Si hubiéramos sido hincapié en las fuerzas centrífugas hacia la descentralización, prácticamente hubiéramos debido dejar al lado a Uruguay y Paraguay. Si al mismo tiempo añadimos el elemento de las fuerzas centrípetas, porque nosotros no analizamos solamente los procesos de descentralización, analizamos también las fuerzas centrípetas, es decir, cuánto realmente el Estado unitario y el gobierno como órgano constitucional sigue con su tarea, su idea de Estado unitario. Así que incluyendo o haciendo hincapié mejor más en las fuerzas centrípetas, hubiéramos podido incluir hasta Venezuela, que formalmente es un Estado federal, pero en cambio realmente presenta varios elementos de recentralización. Si valoramos la constante unitaria que caracteriza el Estado unitario, así como todos nosotros lo aprendimos de la doctrina clásica, con elementos clásicos, solo Ecuador y Bolivia realmente en la carta se están alejando del modelo. ¿Cuál es el papel del comparatista? No me detengo porque no tengo tiempo, pero fue una investigación importante desde la perspectiva del derecho comparado. El comparatista, como vemos, se enfrenta a dos tendencias mundiales. Una tendencia más antigua, que es una tendencia hacia la descentralización del poder por factores endógenos, una tendencia que confirma la clásica tesis por la cual existe una relación estrecha entre la consolidación democrática del Estado y su organización descentralizada, repito, de la teoría clásica. Es una tendencia que ha tocado varios países y cada uno con sus características, así que la tarea del comparatista en este caso es muy, muy difícil. Utilizar
clases homogéneas frente a la tendencia mundial de la descentralización realmente es difícil. Así que desde la perspectiva metodológica casi estamos abandonando las clases contrapuestas aristotélicas, ¿no? Blanco o negro, y estamos utilizando clasificaciones dúctiles que nos permiten hacer, repito, clases diferentes. Una tarea metodológica importante. Utilizamos también estudios de otras ciencias, porque de las ciencias sociales en general. Esa tendencia mundial que nos dice es que los estados unitarios que nacieron bajo ese paradigma se están convirtiendo en estados descentralizados, sean regionales o federales. Ejemplos: Francia y Reino Unido en Europa, con sus características tan diferentes entre sí, ¿no? Estados regionales se convirtieron mejor en estados federales. Bélgica en la carta, España no en la carta, pero la doctrina, parte de la doctrina casi clasifica a España en el modelo federal. Italia con varios puntos de pregunta que no voy a aclarar en este momento. En cambio, el comparatista recientemente se enfrenta a otra tendencia opuesta, una tendencia hacia la recentralización del poder. Y esta tendencia es debida sobre todo a factores exógenos, factores de carácter económico, factores de política económica internacional, que han afectado totalmente a los países europeos, pero no solo a los países europeos. Así que no tiene sentido estudiar la descentralización sin hacer hincapié también en esta tendencia que afecta totalmente a los estados federales, pero, repito, también a los estados unitarios. ¿Qué pasa desde la perspectiva de los modelos? Ya le adelanto una conclusión, porque no habrá conclusión, hablo directamente concluyendo, que mientras que los estados unitarios que se descentralizaron efectivamente, repito, con sus características propias, pero adoptaron un modelo regional o federal, en cambio los estados federales o regionales que están viviendo este proceso de recentralización no se convierten en un estado unitario, no se convierten en el modelo unitario que estudiamos y conocimos. Así que ese modelo, propuesta metodológica, casi debería ser abandonado. Y deberíamos utilizar taxonomías diferentes, como un estado descentralizado al interior del cual hay diferentes matices, niveles de descentralización. Y América Latina, repito, en este caso representa un gran laboratorio. Sigo adelante. Pues un minuto solo sobre el criptotipo centralista, del cual estaba hablando antes con el presidente. Y esta investigación no está publicada porque la estoy desarrollando exactamente en este momento. Es decir, que estudiando el modelo unitario, notamos lo que, repito, se llama criptotipo. El criptotipo es un formante no verbalizado que el comparatista tiene que analizar. Es la mentalidad del jurista, algo que no está escrito, pero repito, es una heredad de la cultura del comparatista, como el precedente judiciario, ¿no? Que entra en la mentalidad del jurista anglosajón, sin explicarlo, ¿no? Por su naturaleza. Pues hay un criptotipo centralista que se encuentra gracias a los estudios de los historiadores de área latinoamericana. Me refiero, por ejemplo, a los estudios de Claudio Vélez cuando habla de carácter centralista, un carácter centralista que afecta a América Latina por factores que en los manuales de derecho administrativo, sobre todo, y no solo de derecho administrativo, no se encuentran, porque aprendimos que la centralización la tomamos de la experiencia de la Revolución Francesa, del Estado de Derecho, que nace bajo los paradigmas, bla, bla, bla. No, los historiadores nos cuentan algo, y los historiadores del derecho nos cuentan que muchos factores de la centralización que todavía persisten en los estados unitarios y no solo, se deben al colonialismo, a los 300 años, que son más de los 200 de las repúblicas,
en los cuales, repito, España sobre todo, pero también Portugal, creó la base de un centralismo. Los conquistadores se convirtieron en abogados, jueces, funcionarios para fortalecer la idea de la descentralización. Así que esta idea, esta cultura, perdón, de carácter centralista se puede aplicar totalmente a los estudios sobre la descentralización y a la organización del Estado. Liliana Estupiñán lo aplicó en Colombia, sus propios estudios, por lo cual se pueden explicar ahora por qué hay esa resistencia hacia la descentralización en algunos países. Y el comparatista hace algo más, analiza la academia. ¿Por qué aprendimos que la centralización es un producto de la Revolución Francesa? Porque a menudo varios autores latinoamericanos de los países, repito, de Estados unitarios, estudiaron en Francia, hicieron su doctorado en Francia, son discípulos de profesores que viajaron a Francia porque no se podía viajar a España en esa época. Y, repito, se trasladó esa moda. Claro que no estamos negando la idea de la Revolución Francesa del Estado de Derecho, sino hay algunos estudios, y cito a Malagón Pinzón, un colombiano, que ha estudiado exactamente algunos institutos para justificar, repito, la centralización, para decir, no son institutos que tomamos de la Revolución Francesa, son procesos, institutos nuestros, del Estado de Policía, que afectó a la descentralización. Y eso explica varias cosas. Explica, y concluyo, solo unas paradas, que el análisis comparado final hay una presencia todavía fuerte de la huella francesa napoleónica en algunos países. El nivel intermedio de gobierno, sí, pero los instrumentos que se utilizan y afectan a la centralización. Por la creación de un municipio en cada núcleo de población, eso sí lo heredamos de la Revolución Francesa, del modelo napoleónico, pero vacila prácticamente en cada uno de los estados analizados. En particular, vacila bien en los estados andinos de Ecuador y Bolivia, que están adoptando un proceso de descentralización basado en principios opuestos a los principios del Estado de Derecho, de la soberanía monolítico, que aplicó un principio, un federalismo no de asimilación, sino un federalismo, repito, de exclusión. Son países que están experimentando procesos de descentralización asimétrica, pero no la asimetría que conocemos en Europa. No una asimetría que utilizamos en Europa para acoger las minorías, siempre cuando la mayoría, ¿no?, permite a las minorías por medio del federalismo de entrar a ser parte de un Estado. Aquí, en cambio, es un Estado unitario en el sentido de intercultural, y la descentralización es la herramienta, sobre todo en Ecuador y Bolivia, para no solamente incluir, sino para utilizar una forma de Estado diferente. Se está pasando del welfare state al caring state, se está pasando de un Estado multinacional a un Estado intercultural. Y no, claramente no me detengo porque son conceptos muy entrados. Entonces, un pluralismo de asimilación y no un pluralismo de integración en el pasado. Efectivamente, en las nuevas constituciones de 2008 y de 2009 de Colombia y Ecuador no se encuentra un federalismo en base étnica. No fue adoptado ese modelo, fue adoptato el Estado unitario, pero con un sentido totalmente diferente del término unitario. Así que, repito, todos estos procesos influyen sobre las taxonomías clásicas y sobre los razonamientos relativos a la forma de Estado, pero no me detengo, y si hay un momento después para el debate lo vamos a aclarar. No sé cuánto tiempo me tomé, pero no demasiado, pero solamente para darle la idea de la investigación, que, repito, nunca acabó y sigue. Gracias. No, perdón. Así se justifica mi presencia en esta mesa. Puesto que nos encontramos muy bien, ya empezamos un nuevo proyecto de investigación, añadimos una compañera, Vanessa Sweltcock, de la Universidad Javeriana, y el próximo proyecto será mutaciones del Estado federal en América Latina. Ya tenemos los relatores: Antonio María Hernández por Argentina, Alan Carías por Venezuela, Daniel Barcelo Rojas y Brasil. Y ayer, tengo que confirmarme la persona porque ayer no estuvo desafortunadamente aquí. Los resultados
resultados se van a publicar en un próximo número de la revista General y en un libro monográfico que vamos a publicar en Colombia, así que quizás durante el próximo Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional podríamos presentar los resultados, y son proyectos muy conectados entre sí. Muchas gracias. Bueno, Georgia, muchas gracias. Y sí, en efecto, creo que al final de la mesa esperamos tener un momento para que tal vez retomes alguna de las ideas que escuches o bueno, ya en estos días del Congreso. Vamos a ver, de este repaso muy apretado y muy denso de Georgia, podemos ver cómo la herramienta de descentralización es una realidad prácticamente en todos los países. Ya, como ella bien lo decía, no hay ya un esquema unitario puro y duro como este esquema decimonónico de Francia, que tenía una intención de que la misma ley rigiera en todos lados y de que solamente había una autoridad. Bueno, pues la subsidiariedad, que es una de las notas características del federalismo, ha ido exigiendo que el ciudadano tenga un referente más cercano que el poder nacional, y eso pues tiende a que se exija una cercanía del mando que se va ejerciendo en cada territorio. Desde luego, varias de las cuestiones que se acaban de mencionar tocan directamente, y ahora digo, entrando en materia en esta mesa de federalismo mexicano, que tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué tenía que ver hablar del esquema unitario? No, pues tiene todo que ver, inclusive ahora que el mismo grupo va a presentar un proyecto de investigación ahora sobre el esquema federal y sus mutaciones, pues es que es una manera muy ilustrativa de ir entendiendo cómo esta herramienta está causando una evolución de los sistemas constitucionales latinoamericanos. Por ejemplo, solo por hablar de la simetría, que en el constitucionalismo mexicano no la tenemos ni siquiera inferida en ningún principio constitucional, pues hablaría de la posibilidad de reconocimiento de ciertas particularidades. Nosotros tenemos este artículo muy general sobre los pueblos indígenas, que habla de las características intrínsecas a sus prácticas tradicionales. Pero, por ejemplo, ayer hablábamos de Cataluña, que es uno de estos países que tiene instaurada esta simetría, que son en realidad normas particulares para regímenes de población que se reconocen constitucionalmente con tratamientos distintos. ¿Hasta dónde eso puede señalar una ruta para nuestros caminos tan complicados en el federalismo mexicano? Esto entonces, Julia, a reserva perdón, Georgia, a reserva de que vamos a hacer estas exposiciones de tres temas, dado que, como anuncié al principio, el doctor Serrano Migallón desafortunadamente tiene problemas de salud. Esperamos su pronto restablecimiento, y que no está otra de nuestras invitadas, Gloria Margarita Puente. Entonces, bueno, pues vamos a hacer tres intervenciones, y tal vez, si todavía da tiempo, nos tenemos que ir muy puntualmente antes de las 10:30, aunque en el programa diga 1:30, no se espanten. Pero sí, porque hay otra mesa justo enseguida. Entonces, lo que yo plantearía, si está de acuerdo mi querido vicepresidente, es que hagamos un poco el orden, pues no por decir inverso, pero sí para ir de lo general a lo particular, que Yunitzilin de Quintana Roo, que nos visita, que estamos muy contentos, nos empiece platicando una ponencia que ella presentó, que se llama La Constitución, el Estado y la Persona, y luego hacemos las otras dos intervenciones si les parece bien. Así que, Yuni, ¿cuánto tiempo? 15 minutos tienes. Muy bien, pues buenos días a todos.
Es un gusto participar en el congreso, en este congreso, y bueno, estar acompañado de mis compañeras, mi compañera y compañeros en la mesa. Ciertamente el tema que desarrollé es la Constitución, el Estado y la persona, haciendo un análisis a los 100 años de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de cómo se han efectuado tantas reformas del marco jurídico y cómo esto nos obliga a hacer un análisis respecto a ciertos paradigmas que están establecidos o que creemos que siguen vigentes en nuestra Constitución y hasta qué punto sí o no siguen vigentes, entre ellos obviamente el tema del el federalismo, ¿no? La federación, si el Estado mexicano sigue siendo un Estado federal, ¿no? Siguiendo un poquito la temática que en la ponente que me antecedió manejaba, que está muy ligado, hacer un análisis al respecto, y bueno, respecto a otros paradigmas. Dentro de estos paradigmas, que obviamente hago un análisis más amplio, está el de la jerarquía de las leyes en materia de derechos humanos, que bueno, ya es un tema que ha sido muy analizado en todas las mesas, tomando en cuenta que previo a la reforma del 2011, lo que buscaba la ley o la norma, o por lo menos esa es la interpretación que muchos doctrinarios han establecido, era ampliar las facultades de la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, y con la reforma lo que se busca entonces se cambia la perspectiva, lo que se busca es proteger a la persona, al ciudadano, a la sociedad, ampliar sus derechos y buscar la forma de garantizarlos de una mejor manera. Hay que recordar que para junio de 2011, bueno, el Estado mexicano había cumplido ya 12 años de haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, ya había firmado y ratificado diversos tratados en esa materia, lo que lo obliga a la observancia de los mismos, ¿no? También recordar que bueno, ya la Corte Interamericana había emitido criterios y bueno, había condenado al Estado mexicano en 6 casos, recordando que 4 tienen que ver con violaciones a derechos humanos por parte del Ejército, la falta de idoneidad del fuero militar, uno más que tiene que ver con cuestiones también de las mujeres en Ciudad Juárez, y el primero, que es el que más recordamos tal vez, es el de Castañeda Gutmann, que tiene que ver con los recursos internos en materia electoral. De ahí, bueno, surgen nuevos paradigmas en materia de derechos humanos que tienen que ver con el tema del cambio de garantías individuales a derechos humanos, la conceptualización, el reconocimiento de los derechos humanos por parte del Estado mexicano y ya no el otorgamiento como previamente se establecía, el establecimiento del principio pro persona, principio de interpretación conforme, la idea ya del bloque de constitucionalidad y todo lo que implica, respecto al cual se va a aplicar la interpretación conforme, el control difuso de convencionalidad, que ayer en la tarde el doctor Sergio García Ramírez hacía una muy brillante exposición al respecto, y bueno, una nueva concepción de la soberanía. Y bueno, ya después analizo el tema de la federación, ¿no? Haciendo un cuestionamiento, si seguimos viviendo en una federación, es decir, el Estado mexicano sigue siendo una federación, y si nos vamos a la idea de cómo está constituido en nuestra Carta Magna, hay que recordar que señala que el Estado mexicano está constituido en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la Constitución. Si nos basamos en lo que dice la Constitución, pues pareciera que sí, ¿no? Somos una federación, así está en el papel. Sin embargo, así analizamos algunos doctrinarios, por ejemplo, Jorge Madrazo establece que el federalismo es una forma de Estado muy difícil de mantener, ¿no? Y habría que comentarle que México es un país, pues bueno, con una dificultad específica mucho mayor, y que bueno, la forma de Estado que se adopta en un país debe ser congruente con su historia, con la realidad social, cultural y económica. Y hay que recordar también el tema que el contenido de la Constitución en su mayor parte fue tomado de la Constitución de los Estados Unidos de América, y son muchos los doctrinarios que coinciden en que el sistema político mexicano en específico, en todo su contenido, niega muchos de los postulados federalistas, principalmente entre muchos, claro, hay muchos postulados federalistas, pero entre ellos uno que desarrollo, que tiene que ver con la soberanía de los estados libres que la constituyen, ¿no? Recordando que dice que, bueno, está constituida por estados libres y soberanos. El paquete de reformas que se han dado desde el 2008 hasta el mes de abril, de hecho, de 2016 y otras que se siguen dando, han estado enfocadas a un centralismo, y ahí está un poco ligado con lo que la ponente anterior señalaba, ¿no? Esta tendencia a centralizar todo y más bien evitar la descentralización. Estas reformas lo que hacen ha sido aumentar las facultades por parte de la federación, cuando en teoría en una federación debería ser a la inversa, los estados deberían tener muchas más facultades. De ahí vemos que, bueno, si observamos el artículo 140
124 constitucional establece el tema de la competencia residual, al decir que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en este caso, en los ámbitos de sus respectivas competencias, pero esta cuestión de sus ámbitos o su competencia pues es cada vez menor, recordando que el 115 establece las facultades de los municipios, entonces ellos quedan a salvo. Las materias en las que estos estados libres y soberanos pueden legislar y las facultades que por exclusión tienen, pues han ido en detrimento claramente según se van dando las reformas constitucionales. Para evidenciar esta afirmación, bueno, señalo algunas de estas reformas que se han dado desde el 2008, recordando que a partir de la reforma de 2008 se emite un Código Nacional de Procedimientos Penales, derogando los códigos de procedimientos penales en los estados. En materia de mecanismos de alternativos de solución de controversias, a excepción de la materia penal, es el Congreso de la Unión quien va a expedir la ley que prevea los principios y bases para establecer los mismos en todos los niveles. La misma situación se replica en materia de justicia civil e itinerante. Asimismo, se ha aprobado la reforma a efecto de conceder al Congreso de la Unión la facultad de emitir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento de los registros civiles, registros públicos inmobiliarios y de las personas morales en las entidades federativas y catastros municipales. Es decir, el tema del registro público de la propiedad del comercio ya va a ser una cuestión que se va a legislar a nivel nacional. Replicando lo que se hizo en materia penal, se ha aprobado también la emisión de una legislación única en materia procesal civil y familiar, con lo que se derogarán todos los códigos de procedimientos civiles en los estados. En materia de combate a la corrupción, como sabemos, se ha instaurado el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes que tengan que ver con la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Es decir, a nivel nacional se va a coordinar todo esto. En materia de mejora regulatoria pasa lo mismo, va a haber un catálogo nacional de trámites y servicios que abarque los que la Federación, los estados y municipios ofrecen a los ciudadanos con la finalidad de aplicar tecnologías de la información, garantizar certeza jurídica y evitar el burocratismo. E incluso con esta reforma vemos que ya no solo se tocan las facultades de los estados, sino también del municipio, ¿no? Aquí ya se abarca el tema del catálogo nacional de trámites y servicios que abarca los 3 órdenes de gobierno. En cuanto al Sistema Nacional de Impartición de Justicia y Organización de Poderes Judiciales, también se ha conferido la facultad de su regulación a la Federación, previendo la expedición de una ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia. En materia de justicia laboral, también como tenemos conocimiento, se ha establecido que la resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, quitando esa facultad a las juntas locales de conciliación y arbitraje, previendo incluso la creación de un centro de conciliación autónomo a nivel estatal y a nivel federal, un organismo descentralizado a cargo de ello. Así vemos, pues, hay muchas más reformas que se han ido dando, pero bueno, este es un ejemplo de que la aseveración de que el Estado mexicano es una federación, pues bueno, es una verdad a medias, es una verdad de papel, sostenida únicamente por la Carta Magna, pero en la realidad cada uno de los postulados que implica esa federación, una federación, pues han ido demeritándose. Es decir, no hay duda que hay algunos postulados que siguen vigentes, por lo menos hay rasgos, pero en cuanto a el tema de los estados libres y soberanos, que debería ser una parte muy importante de una federación, base de una federación, pues bueno, no ha existido. De ahí ya no existe, ¿no? Se ha estado demeritando. De ahí hago el análisis de otros paradigmas, entre ellos el sufragio efectivo, no reelección, que es un principio que, bueno, se dio, como sabemos, con Francisco I. Madero, cuando estaba en la rebelión en contra del dictador Porfirio Díaz, y bueno, debido a esto se da el levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910 y la renuncia ya después del dictador, ¿no? Pero esto dio inicio a la revolución, es decir, tiene todo un trasfondo histórico el principio de sufragio efectivo no reelección. Sin embargo, haciendo una justificación de que dicho principio aplicaba únicamente al presidente de la República y a gobernadores, y bueno, con un objetivo de profesionalización y continuidad en los proyectos de los gobiernos, el 10 de febrero de 2014 fue aprobada en el Diario Oficial de la Federación, publicada la reforma electoral, después de ser aprobada por el Congreso.
donde se estableció la reelección para ciertos cargos, ¿no? En las entidades federativas, en los municipios y a nivel federal. Dentro de los que muchos doctrinarios han analizado y apoyo, en cuanto a los peligros de la reelección, tiene que ver con el que los partidos políticos se perpetúen en el poder a través de estrategias políticas o pactos que efectúan con grupos de poder que les garanticen la estabilidad política que requieren los candidatos que van a postular, sirviendo entonces a los intereses de esos grupos y no al de la sociedad. A su vez, dado que serán los partidos políticos los que decidan si apoyarán o no a quien decida reelegirse, el funcionario servidor seguirá rindiendo cuentas, devolviendo favores y haciendo negociaciones con su partido político y olvidando nuevamente al ciudadano y a los proyectos en beneficio de este. Por lo menos son los peligros que se vislumbran. Habría que ver, ¿no?, cómo se dan los primeros casos, hacer un análisis de los resultados y bueno, tal vez cambie esta perspectiva respecto a estos riesgos, ¿no? Y bueno, otro de los paradigmas tiene que ver, si no tanto en la Constitución, si lo que deriva de ella en cuanto al derecho público y privado. Tradicionalmente ha habido una clasificación muy clara en cuanto a qué es derecho público, qué es privado, refiriéndose a qué regula una y otra, ¿no?, en cuanto a las relaciones que se dan entre particulares o cuando el Estado participa como particular, o si es derecho público cuando el Estado tiene un nivel y el ciudadano está subordinado a esta situación. La tendencia para eliminar esta idea también de distinguir o clasificar el derecho público y privado pues es también muy clara. Incluso cito a un doctrinario que en su ensayo Derecho Público y Derecho Privado habla y se cuestiona si es una dicotomía o una falsa antinomia y señala en sus conclusiones que detenerse en los criterios de diferenciación es una tarea inocua, ¿no? La discusión previa refiere al surgimiento del nuevo derecho o derecho posmoderno. Sus implicaciones desbordan la división tradicional conformando una respuesta a nuevas necesidades. Lo que se busca es mayor participación a través del ejercicio de una ciudadanía ética, más justicia, más eficacia en el ámbito de una economía de mercado triunfante, pero que ha dado lugar a otra dicotomía más trascendente, la libertad y la necesidad, ¿no? De ahí, bueno, hago todo un análisis al respecto, pero bueno, en conclusión, sostengo que las teorías, paradigmas y principios que han regido a la sociedad son importantes referentes históricos, nos ayudan a no cometer errores de antaño, es decir, es nuestra historia, pero es importante que en cada propuesta siempre se pondere a la persona, la defensa de sus derechos, la preeminencia sobre todo de la dignidad humana, y cualquier norma que pretenda ir en contra de ello está destinada al fracaso, porque las personas, como ya hemos observado, los ciudadanos, las personas que conforman la sociedad, bueno, ya no actúan con conformismo, ¿no? Cada vez exigen más al Estado, a ese ente al cual le han conferido parte de su libertad, para que cumpla con su función de manera efectiva y eficaz, so pena de acudir a instancias de carácter nacional o internacional a exigir dicho cumplimiento. De ahí que me pareció muy interesante y muy importante la ponencia de la compañera que me antecedió, en virtud que lo que se observa ciertamente es esta tendencia a evitar la descentralización. Cada vez es más estamos regresando al centralismo, siempre hemos tenido tintes centralistas, pero de 2008 a la fecha la tendencia es ir hacia el centralismo y pues bueno, la cuestión es, ¿somos una federación o no? ¿No? Que en nuestra Constitución en realidad pues dice una cosa, pero todo el marco normativo lo sostiene. Ese postulado del federalismo sigue vigente o no, y si no está sostenido, pues bueno, habría que, justamente como decía la compañera, analizar qué tipo de Estado necesitamos o qué forma de organización se requiere para que sea más efectiva la atención, que no hay que olvidar siempre el fin último, que es la atención a la persona, ¿no? Que la persona tenga acceso a los servicios y a la protección de sus derechos humanos. Gracias. Yuni, muchas gracias. Vemos que dentro de esta recentralización de las atribuciones pues en la federación, en instancias federales, se une un elemento que vimos en la primera ponencia que nos dijo Georgia, que este criptotipo que tenemos y que ayer yo lo mencionaba, de una tendencia además paternalista, esta idea de que los estados son menores de edad, que no tienen por qué entrometerse en cuestiones delicadas e importantes, no solo para los individuos, sino en general para el devenir institucional.
Y lo vemos con preocupación como la Federación tiende a concentrar, y en el momento que se le ocurre descentralizar alguna competencia, lo hace solamente en el discurso, pero sin que vaya de por medio recurso que pueda asegurar que esa competencia pueda cumplirse a nivel local. Esta tendencia, además, y creo que lo vamos a ver ahora con las siguientes dos intervenciones, veremos cómo seguramente en el análisis de las políticas educativas, pues me adelanto sin haber visto la ponencia de José María, pero veremos ciertamente que la actitud de la Suprema Corte es una actitud paternalista de no dejar a los estados desarrollarse por sí mismos. Digo, me estoy adelantando tal vez, José María, así que presento al señor vicepresidente de la mesa, profesor de la UP, y tienes entonces, por favor, 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues sí, como se ha estado aquí diciendo, realmente el federalismo en México puede cuestionarse como idea por la realidad, ¿no? Se presentan distintos problemas en el federalismo y la educación, siendo un derecho humano que se relaciona con todos los ámbitos del ser humano, pues yo creo que es un buen ejemplo para ir explicando todos estos problemas que tiene el federalismo mexicano. En primer lugar, hay un problema que es la invasión de competencias. Cuando en la Constitución del 57 la educación era una competencia de los estados, y sin embargo, pues Porfirio Díaz crea una Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, sin tener competencia para ello, por ser competencia de los estados. Esto lleva a los constituyentes en el debate de 16-17 a hacer una fuerte crítica a esto. Hubo intervenciones muy duras contra esto, y luego hubo propuestas interesantes como que le pasara la facultad a los municipios, establecerse en el 115, a lo mejor con una idea romántica en su momento, la propuesta de Pallavicini, pero queda suprimida en un artículo transitorio de la Constitución esta Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, porque no era su competencia. En segundo lugar, la educación es un ejemplo de federalizar competencias. En el 17 queda como competencia de los estados, y pues cuando se dan cuenta que eso no funciona, siempre que algo no funciona en este país, pues hay que federalizarlo. Y así se hizo. La primera reforma constitucional, incluso la primera reforma constitucional, el artículo 73, pues lleva 76 reformas al día de hoy ese artículo. La primera reforma que tiene toda la Constitución y el 73 es en el 1921, para federalizar la educación y crear la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos. En tercer lugar, la educación es un ejemplo de las materias concurrentes. En 1934, en medio de la reforma de la educación socialista, es la primera materia que se establece para la federación, los estados, los municipios. Después se introduce el Distrito Federal, pero es la primera que le corresponde a los 3 niveles de gobierno, y es la primera vez que la Constitución establece o le da competencias al Congreso de la Unión para legislar distribuyendo la función educativa, ¿no? La ley de 1939, la ley reglamentaria del artículo 3, no se llamaba ley general, pero es la primera en distribuir competencias en esta materia. Pasaron muchos años, fue hasta 93 que ya sale la Ley General de Educación con ese nombre, pero pues ya era una ley que distribuía competencias. En cuarto lugar, la educación es un ejemplo del impacto del federalismo fiscal en las entidades federativas. La fracción 25 del artículo 73 también fue la primera en disponer
que el Congreso de la Unión establecería en leyes aportaciones a los estados, aportaciones en materia educativa para el sostenimiento de las escuelas. Es por eso que la ley de coordinación fiscal, que crea las aportaciones federales, pues ha establecido siempre mecanismos para transferir aportaciones, para transferir recursos a las entidades federativas y municipios para que puedan ejercer sus funciones en materia educativa, pero condicionado siempre a que se cumplan determinados objetivos, con lo cual la política se asegura que sea desde el centro y no se les permite tener ninguna decisión a los estados. Cuando empiezan a tener alguna decisión, pues la nómina de maestros la hacemos federal y se acaba el problema. En quinto lugar, la materia educativa es un ejemplo del abuso de las leyes generales. Una cosa que se ha puesto también de moda es distribuir competencias, establecer bases de regulación, establecerle obligaciones a las entidades federativas en leyes que emite el Congreso de la Unión en materias que no son concurrentes, en donde no tiene competencia el Congreso, les llaman ley general y hacen todo un desarrollo. En la reforma constitucional en materia educativa de 2013 que busca la calidad en la educación, se establece el servicio profesional docente como un medio para mejorar la calidad de la educación, bajo el entendido de que con mejores maestros habría mejor educación. Por eso la Constitución regula 3 aspectos de la carrera magisterial: el ingreso, la promoción y la permanencia, lo cual pues tiene que ser en términos, bueno, la Constitución establece respecto al ingreso y la permanencia la obligación de un concurso, pero pues lo tiene que desarrollar una ley. Para hacer esto, el presidente de la República envía una iniciativa de una ley general del servicio profesional docente, fundándola, dice en su exposición de motivos, en el artículo 33, fracción 25, que es el que determina que es competencia del Congreso de la Unión establecer regular la materia educativa. La misma lectura le da al Congreso de la Unión de que esta materia es concurrente y establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, en donde en el capítulo 2 del título 1, pues hace una distribución de competencias, e incluso el artículo 3 transitorio le establece a los gobiernos locales un plazo para emitir leyes reglamentarias de esta ley, leyes ya locales, con base en esta ley. Todos los estados, salvo alguno, emiten ya su legislación en materia de servicio profesional docente, adecuándose a la ley. Como el Ejecutivo cree que no en todos los casos, en representación de la Federación, no todas las leyes se adecúan a lo que dice la ley general, en representación de la Federación, el presidente promueve una controversia constitucional o diversas controversias constitucionales. La primera que conoce es de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, la controversia 48 de 2014. En el proyecto original de la ministra Luna Ramos, decía que la educación es una materia concurrente y, por tanto, le correspondía al orden federal dictar los lineamientos generales para unificar y coordinar la función educativa en todo el país. Este argumento pues era coincidente con lo que decía la lectura que había hecho tanto el presidente como el Congreso de la Unión al emitir la Ley General del Servicio Profesional Docente. Cuando empieza la discusión del asunto, el ministro Cosío interviene diciendo que él está en contra del proyecto, aduciendo que el servicio profesional docente no es materia educativa. El artículo 25, lo que quiere decir el ministro Cosío, que después es aceptado por todos y se vota por unanimidad, es que es una norma compleja en la cual se encuentran diversos supuestos.
La primera es establecer el servicio profesional docente. En segundo, establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales y superiores. 3, legislar sobre vestigios o restos fósiles. Y 4, dictar leyes encaminadas a distribuir las competencias en materia educativa. Dice, solo este cuarto punto es en donde puede haber una ley general. Solo esta es la materia concurrente. Por lo tanto, es materia exclusiva de la Federación legislar el servicio profesional docente, con lo cual invalida la ley de Zacatecas por falta de competencia, la invalida totalmente, no solo porque pues hay una invasión de competencias y no entra ya a estudiar el fondo del asunto. Este criterio sostenido por la Corte, como fue aprobado por más de 7 votos, es jurisprudencia, y pues esto implica que todas las leyes que regulan algún aspecto de la carrera magisterial de alguna entidad federativa son inconstitucionales. Pero hay otra consecuencia, que no sé si en su momento se dio cuenta la Corte pero esto también implica que la Ley General del Servicio Profesional Docente es inconstitucional, porque no puede el Congreso establecer una ley general. Tendría que ser una ley federal del servicio profesional docente a la que le dé cumplimiento. Aquí queda claro cómo se ha ido abusando de esta materia de la regulación a través de leyes generales, y es por lo que decía hace un momento el doctor Tortolero, por una desconfianza que existe hacia las entidades federativas, porque es mejor, bueno, así te dejo, pero sacar reglamentos, y reglamentos que yo pueda controlar después en sede jurisdiccional por la Corte. No quiero que tú puedas legislar en materia procesal penal, en materia... ¿Qué les queda hoy a los estados en materia educativa? Tener las escuelas, ya ni pagarles, ya ni establecer alguna diferenciación en su educación, en darle un criterio regionalista. Creo que ya poco les queda, ¿no? En materia educativa y en cualquier materia. Pues legislar en panteones, en rastros, en cosas sin mayor importancia, ¿no? Y bueno, como estamos apretados de tiempo y tenemos que desalojar, aquí la dejo, señor presidente. Gracias, José María. Bueno, un botón de muestra de esta tendencia completamente centralizadora y bueno, una cuestión nada más añado sobre el federalismo fiscal, que en materia educativa, en lugar de tener o estar conducido bajo una lógica cooperativa, que tendría, digamos, es el sentido de la herramienta del federalismo fiscal, pues se convierte en una lógica competitiva basada sobre todo en la influencia para nuestros amigos que vienen de fuera, de un sindicato de maestros que está como con tentáculos en todo el país y con unos liderazgos que parecen medievales. Una de sus egregias líderes está durmiendo en la cárcel, bueno, no sabemos si le pusieron una celda especial, porque bueno, pero a lo mejor tiene todo acondicionado para hacer un hotel de lujo ahí adentro, pero bueno, seguramente. Tenemos entonces esta tendencia que la materia educativa refleja muy bien cómo además la voluntad de las instancias federales no es precisamente la de permitir que los estados definan y definan en última palabra. Y a eso me voy a referir. Es un poco extraño darme la palabra yo mismo, esto de las presidencias, ¿no? O sea, una orden ejecutiva como las que dicté ayer, varias bastante rigurosas, ¿no? Bueno, y mi ponencia es un resultado que aquí tengo uno de mis queridos alumnos del semestre del año pasado en la materia de federalismo en el posgrado de la UNAM. Duramos también haciendo un estudio entre los que participaron de ese curso para tratar de responder una pregunta
que estaba presente y está presente desde hace muchos años. ¿Por qué los estados de la Federación en México no tienen la última palabra? ¿Por qué no hay una jurisdicción plena a nivel local? Bueno, para esto, y les platico un poco cómo procedimos, habíamos hecho una exploración de lo que se había intentado. Por ahí del 2000, como ustedes recordarán, en 2000 cambió el gobierno en México, vino una oleada favorable a las tendencias federales, se crearon institutos del federalismo y había discursos de que ahora sí los estados iban a tener un peso importante, y empezaron a crearse tribunales constitucionales locales. Veracruz fue el primer estado, en fin, de ahí, del 2001 hasta el 2013, se fueron creando en una buena tercera parte del país, en los estados. De hecho, todavía el día de ayer que se votó y no se ha promulgado la nueva Constitución y flamante Constitución de la Ciudad de México, también se va a instalar un muy impresionante Tribunal Constitucional Local, que vamos a ver ahora que, pues, por desgracia, no tienen mayor utilidad. Inclusive algunos de las construcciones institucionales fueron bastante particulares. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo, en tu estado, que hasta donde entiendo se trata de un tribunal constitucional unitario y unipersonal, ¿no? Así como el presidente y único, ¿no?, la boca que pronuncia las palabras de la ley en el estado de Quintana Roo, ¿no?, que no tiene ninguna otra aparentemente cuestionamiento de sus pares. Bueno, no, ahí es unitario el Tribunal Constitucional Local. Bueno, se llaman salas constitucionales. Bueno, no entro en esos detalles. La pregunta siguiente que surgía por naturalidad: ¿y por qué no funcionaron estos tribunales? ¿Por qué se dejaron de crear? ¿Por qué solamente se crearon en una tercera parte de los estados de la Federación? Bueno, primero, razones internas. Muchos de estos tribunales eran apéndices en los tribunales superiores de justicia de los estados. Abreviando, los poderes estatales tienen una división tradicional, el gobernador, un congreso unicameral en todos los estados y un tribunal superior de justicia. Ahí se implantaban salas constitucionales, era como el uso más común. ¿Qué pasaba? Que los magistrados, y hasta la fecha en muchos de los estados de la República, los magistrados los nombra el gobernador directamente. Entra un nuevo gobernador y hay estados en donde los magistrados renuncian a su cargo, o sea, no son plazas permanentes, o al menos con cierta independencia. Por otro lado, las diferencias eran materiales. Los sueldos de los jueces locales son mucho menores a los de los jueces federales. Y por otro lado, pues tenemos también justicias a muchas velocidades. Hay estados que han invertido mucho dinero en capacitación, en formación de sus cuadros. Hay otros estados que cada que cambia el gobernador cambia todo el bloque de gente, entonces todos llegan, como nuestro muy flamante también canciller, llegan a aprender. Entonces, en esta lógica, las razones internas, muchas veces la Federación, cuando interviene en esas opiniones, dice no, porque tenemos tribunales de muy diferentes categorías, es muy difícil darles mayores atribuciones. Bueno, ¿cuáles son las razones externas? Visto desde la Federación, digamos que la justicia local ha intentado emitir sentencias importantes de protección. Ahorita en la pausa José María me mencionaba también una muy reciente decisión que se intentaba tomar a nivel local en el caso de la implementación de la reforma en materia de derechos humanos. A cada que un tribunal estatal trata de ampliar su ámbito interpretativo, en el ejemplo que me da José María, para definir un derecho, inmediatamente la Suprema Corte viene a corregir la plana de ese tribunal y a decirle: el único que puede dictar definiciones soy yo. Como si la protección del individuo no fuera en todos los ámbitos, ¿no? Y como si los tratados internacionales ahora resulta que tendrían que pasar primero por la Suprema Corte y no tener una aplicación directa. Pues nuestro país se supone que tiene un sistema monista, o sea, no tendríamos por qué esperar a que la Corte traduzca y que diga
lo que el tratado quiso decir, pues ahí está en el tratado, ¿por qué tenemos que esperar a que la Corte se pronuncie? Esta tendencia, pues obviamente que minusvaloró inmediatamente la eficiencia de los mecanismos locales de protección. Luego vinieron otras razones que fueron interpretaciones contrarias de la Suprema Corte. Rapidísimo, solamente las menciono. La controversia constitucional 16/2000 fue el primero de los rechazos en donde la Corte determinó que los estados solamente podían pronunciarse sobre derechos locales. En el momento que un derecho consagrado en una constitución local estuviera en la Constitución Federal, pues solamente la Suprema Corte se podría pronunciar. Y como sabemos, casi todos los derechos consagrados en los estados son réplica de la Federación. Entonces, pues en ese momento, ¿para qué tener un aparato jurisdiccional permanente funcionando? Contradicción de tesis 350/2009, la Corte reconoce que aunque exista un margen de decisión, los tribunales locales no pueden interferir en la protección de derechos fundamentales reservados a la Federación. Oigan, ¿y si son útiles? ¿Y si en un estado hay una particularidad específica sobre un derecho laboral, sobre una práctica indígena? No, nada de eso se reconoce. La Suprema Corte es la única que está facultada para estas cuestiones. Y no entro en otros aspectos que aquí se ha hablado mucho, el varios 912 y la contradicción de tesis 293, es decir, perdón para los que nos visitan de fuera, pero son temas sumamente comentados. Eso también ha impactado en una impronta que la Federación ha impuesto a los estados para, digamos, no dar una plena jurisdicción a sus resoluciones. Mismo la primera sala, hasta ahora menos asuntos han llegado en la segunda sala. Un asunto muy interesante en Nayarit, que es de hace unos meses, el amparo directo en revisión 6283/2015, resuelto en marzo del año pasado, donde la Sala Constitucional Electoral, así se llama en Nayarit, la Constitución Estatal dispone una garantía de defensa. Pues bien, la Suprema Corte se pronunció diciendo que esta digamos, posibilidad, esta potencialidad de protección ampliada para los ciudadanos de Nayarit no puede reñir en absoluto con las disposiciones constitucionales de la Federación, por lo cual los tribunales federales son los únicos en poder defender, incluido este derecho que se agrupa, según la Corte, en todo el ámbito de protección del individuo. Como vemos entonces, esto echa por tierra un postulado constitucional en el artículo 1 que habla de la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Volvemos a que los derechos humanos se vuelven un mero discurso para la persona de a pie, para la persona de un Estado. Tiene necesariamente que acudir a un juez federal y sabemos en México que para acudir a un juez federal se necesita un abogado y son sumamente complicados los procedimientos. Bueno, me queda muy poco tiempo y yo quería que hiciéramos una última ronda, esto me viene muy mal, pero vamos a ver, rapidísimo trato de abreviar. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues vamos a darnos cuenta. Mi respuesta, y se las adelanto, es que va a ser misión imposible. Tendríamos que desaparecer el amparo directo federal, que como sabemos el amparo directo es el cúralo todo, es la medicina para todo en México. Tendríamos que restringir las competencias de los tribunales colegiados, desintegrar tribunales colegiados y convertirlos en tribunales locales. Imagínense todo lo que estoy diciendo. ¿Ustedes creen que la Suprema Corte va a querer hacer eso? Jamás, jamás. Más que buscar respuestas, ¿qué tendrían que hacer los estados? Pues crear un amparo directo local, pero eficiente. ¿Y cómo lo tendrían que hacer? Pues echando mano de personal federal al que le tendrían que reducir como a la tercera parte del sueldo. Sí, seguro que va a pasar. Los estados tendrían que recibir presupuesto federal, eso que también no le gusta mucho al Consejo de la Judicatura, porque ya sabemos que en los consejos de la Judicatura pasan unas cosas muy simpáticas. Los tribunales de constitucionalidad tendrían que dejar de ser tribunales de agravios para ser verdaderos tribunales de pronunciamientos de fondo constitucional y no solamente
responder a solicitudes puntuales y construir una verdadera jurisprudencia local. ¿A qué se tendría que obligar la Federación? Pues la Corte primero tendría que asumir una plena jurisdicción, obviamente, para no tener distingos entre sus tribunales locales y sus federales. Tal vez eso también cree un cuello de botella, que ya existe de por sí. La Federación tendría que suprimir, como decía, tribunales colegiados y tendría que renunciar a esta tendencia de revisar todos estos expedientes de inejecución en amparo. 1 de cada 3 expedientes que entra a la Corte son amparos que no se pudieron ejecutar, imagínate. Quiere decir que las autoridades se burlan de la Corte un día sí y el otro también. Imagínense ustedes si esto va a pasar ahora con los estados. Yo no quiero imaginarme en lo que sube hasta la Suprema Corte. Si la justicia ahora tarda 8 años, ahora pues, a partir de este momento tardaría el doble, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo prevenir ese temor de dispersión de la jurisprudencia? Pues bueno, la Suprema Corte tendría que permanecer sumamente alerta de cualquier nueva interpretación, tendría que crearse un nuevo procedimiento como el que existe en Francia de las cuestiones previas de inconstitucionalidad para que cualquier juez haga una pregunta a la Corte cuando exista una posible contradicción de criterios, en fin. ¿Cómo acercar al juez federal con el local? Bueno, pues subiéndole los sueldos, creando un Instituto Nacional de Judicatura donde se instruyan ahí jueces locales y federales y todos se tomen de la mano y sean felices, cosa que no va a ocurrir jamás. ¿Cómo va a involucrarse a los abogados en todo este proceso? A quienes nos visitan de fuera, en México no tenemos colegios de abogados, no hay colegiación obligatoria, eso es otro desastre que no sabemos qué va a pasar. Bueno, ¿no? Pues en fin, digo, ya ahorro los últimos puntos. Todo eso para decir, tendemos un régimen federal, y a ver si nos da por lo menos un minuto para que cada quien reaccione. Tenemos un régimen federal con muchos obstáculos y tenemos un discurso que los políticos se llenan la boca diciendo sí, las facultades para los estados. ¿Cuál es el futuro de la herramienta federal con tanta complicación? A lo mejor en el orden inverso doy la palabra. Yuni, no sé, un minutito de alguna reacción rapidísima. Sí, acoto algo que también me hubiera gustado y qué bueno que tengo la oportunidad de decirlo. En el estado de Quintana Roo, hace algunos años cuando era estudiante y litigante, inscribir un embargo en el registro público de la propiedad del comercio no tenía costo. El día de hoy cuesta 3,500 pesos. Es decir, habría que analizar, cuando analizo el tema del federalismo y las facultades, no es desde la perspectiva de decir que tal no es correcto, solo hago el análisis de cómo se van centralizando las facultades, pero les hago ver que al final los estados han hecho un uso indebido de muchas de las facultades, como en este caso, que lo que hacen es ampliar los costos, los importes de mucho para captar recursos. Las juntas locales de conciliación y arbitraje, yo también litigo, y bueno, ir a una junta local de conciliación y arbitraje es un mercado literal, entonces no es que haya tampoco mucha diferencia tal vez a nivel federal, pero bueno, sí hay cierta diferencia, entonces solo acoto en el sentido de que lo que se ha hecho es un uso indebido de las facultades, tanto los estados, y eso tal vez ha llevado a que la federación las atraiga, pero bueno, sí, seguimos con el cuestionamiento de si seguimos siendo una federación. Gracias. Muy bien, José María. Yo nomás comentar sobre lo que estás diciendo. Otro punto importante aquí es la justicia electoral. El nombramiento y que tiene que hacer el Senado de la República de jueces locales. Eso es O la Suprema Corte poniendo las ternas para las salas regionales del Tribunal Electoral. O sea, deberían ser los estados. Pues claro, o sea, y bueno, y vayamos a otras cosas, la representatividad del Senado, la representación proporcional de una cuarta parte de senadores, que es ya una cosa esquizofrénica, bueno, en fin. Pues, como vemos, todo es darle poder a los partidos, a las élites, bueno. Georgia, por favor, la última palabra la tienes tú. Qué honor, después de haber sido hospedada tan generosamente. No, estaba pensando que hace tiempo, cuando empezaba a dar clase en los doctorados en Colombia, América Latina, proyectaba una diapositiva que era la imagen de Star Wars. El imperio era la centralización, con Darth Vader y todo, ¿no? Su equipaje. Y la centralización. La federación, en cambio, era la rebelión. Así que
la descentralización era algo bueno y la centralización era algo malo. Pero mirándolo desde afuera y pensando en los modelos, creo que hoy en día hay que abarcar, repito, otras soluciones, dejar al lado Star Wars, dejar al lado los modelos federales. Somos federales. Y si se lo preguntan a los mexicanos si estamos en un estado federal, repito, creo que la mayoría de los estados que pone el federalismo en su propia constitución deberían preguntárselo. Pero, repito, estudiándolo desde afuera, estudiando el Estado unitario, sus mutaciones, estamos llegando efectivamente a mirar cómo hay otras soluciones de federalismo. Dejamos de llamarlo federalismo, empecemos a llamar, repito, descentralización con varias matices, no importa. Pero hay instrumentos diferentes y yo creo que el panorama andino nos puede enseñar mucho. Pero, gracias. Creo que es hora de cerrar la sesión. Muchas gracias a todos los que vinieron y muy buen día y otra mesa.